El presidente de la República ayer en una ceremonia en la que entregó 10.000 chalecos a la Policía Nacional dijo que los grupos considerados como terroristas por el gobierno están acorralados. Y como están acorralados debido a las acciones en materia de seguridad que ejecuta el gobierno, ellos están respondiendo con más violencia. Tal es así que hemos visto situaciones bastante complicadas, por ejemplo en la provincia de Manabí, donde el presidente de la República ha decidido trasladar la cúpula de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No obstante, la situación de seguridad continúa bastante difícil, no solo en la provincia de Manabí, en varios puntos del país, en la provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil, en Durán, en todo el territorio nacional. La situación de inseguridad continúa con bastante fuerza. Se puede asegurar con la realidad que se ve en el país que los grupos terroristas están acorralados. Es así de sencillo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Qué gusto volver a encontrarnos. El gobierno tiene narrativas. Una de las narrativas ha sido, por ejemplo, decir que el Ecuador atraviesa un nuevo capítulo, hay un nuevo Ecuador. Y bueno, voy a ser un poco de abogado del diablo. Necesita el gobierno decir eso, porque reconocer la realidad lacera. Reconocer la realidad es básicamente decir que el gobierno está fracasando en su trabajo de luchar contra la inseguridad. Eh, y da la impresión de que incluso el reconocimiento, la identificación de los grupos que son ahora definidos como terroristas escapa de las manos del propio gobierno. Recordemos que el primero en hacer este trabajo a través del COSEPE fue Guillermo Lasso. Él definió cuáles eran los grupos terroristas. Luego, en el decreto 110, también el gobierno dijo que, el gobierno de Noboa, que habían 22 organizaciones. Luego aparecen los denominados PEPES en Manabí, que ya no están dentro de las definiciones primarias. Uh-huh. Es decir, no logra el gobierno, no logra Daniel Noboa identificar la totalidad de organizaciones criminales a las que se les puede adosar la etiqueta de terrorismo. Pero esto también tiene que ver con las dinámicas del narcotráfico en el Ecuador. Es decir, si bien originariamente estas organizaciones tienen relación con el narcotráfico, hay una diversificación de las actividades criminales al punto que hoy en día en el Ecuador, para el ciudadano común y corriente, el problema es la extorsión, Uh-huh. el problema es la vacuna, y la vacuna implica de que en esa diversificación de redes criminales, que no logra identificar el gobierno, que los únicos trabajos de inteligencia es sacar estimaciones, cálculos. Bueno, estimamos que los tiguerones son tantos, que hay un número superior al de las Fuerzas Armadas, como ha dicho el presidente, de miembros que pertenecen a estas organizaciones delincuenciales a las que el gobierno las define como terroristas. Ya Guillermo Lasso lo había hecho también antes. Es decir, en esa diversificación hay también una especie de recambio de la criminalidad en acciones que están permeando ya en el tejido capilar de la sociedad. Es decir, estas organizaciones a todo lo que produzca renta, desde el negocio de la señora que vende empanadas hasta el restaurante, le sacan, en este caso, la ponen contra la pared o la extorsionan. Claro, es difícil que a un banco puedan extorsionarlo porque los miembros del directorio de ese banco están en otras ciudades o en otros países. Uh-huh. Sí, pero en las ciudades, a los que están en las calles, a los negocios de a pie, son víctimas y están en ese sentido desprotegidos. El gobierno no reconoce esa realidad porque reconocerlo implicaría de que ya su promesa fundamental de haber reducido la criminalidad se basa sobre un verdadero fracaso. Hola doctor, qué gusto saludarle, buenos días. Cuando vemos que hay grupos de crimen organizado que tienen, digamos, como sustento al narcotráfico, ¿cómo hay que entender que se dediquen a otro tipo de actividades como las que usted nos ha dicho? Que además sí son, digamos, un grave problema para el país, como es el de la extorsión. Y hace rato leíamos y revisamos ayer también el informe presentado por Catherine Herrera sobre los montos que se les paga a jóvenes, niños y adolescentes para activar dentro de las bandas. Da cuenta de cifras realmente altas, ¿no? Entre 2.000 y 4.000 dólares. Entonces, este tema de la extorsión, ¿cómo encaja y cómo encuadra en esta coyuntura de inseguridad si las bandas de crimen organizado tienen como sustento y base económica el narcotráfico, que tiene muchos más recursos que lo que podrían obtener por la extorsión?
Bueno, el narcotráfico es un proceso, pero se dejó avanzar tanto al narcotráfico que ahora se diversificó. Es tan peligroso esto de la diversificación de las acciones criminales del narcotráfico, porque puede haber, yo no soy amigo de estas teorías, pero puede haber un punto de no retorno. A ver, en los países que han experimentado la presencia de feroces organizaciones criminales, todavía hay extorsiones. Estoy hablando, por ejemplo, del caso italiano. ¿Mm? La extorsión, la renta, pagar piso es una forma de las criminalidades más comunes, pero además es una forma de criminalidad que ya nuestra sociedad o las sociedades pierden la capacidad de asombro, empiezan a normalizarla, conviven con esas formas de criminalidad. Y eso implica la retirada casi absoluta del Estado. En otras palabras, también puede significar la connivencia del Estado. El Estado es parte de esa forma de el actuar de organizaciones criminales. Y esto debería, por ejemplo, generarnos una reflexión. Acaba de ganar en México Claudia Sheinbaum con una excelente propuesta, con una excelente política que ha hecho también Andrés Manuel López Obrador de reducir significativamente la pobreza en uno de los países que está azotado por el crimen organizado, por feroces carteles, ¿no? Hay una diversificación de redes criminales impresionante en México, al punto que algunos asumen que en México la paternidad de la violencia en Ecuador. Pues bien, aquí hay una contradicción que debería generar más de una reflexión. En México, si bien hay una reducción significativa de la pobreza como consecuencia del trabajo y de la construcción del Estado social que se ha empeñado Andrés Manuel López Obrador, las cifras de criminalidad y de muerte son espeluznantes. En México hay más de, a decir de que hasta el año pasado, más de 100.000 muertes. 100.000 personas que han sido asesinadas como consecuencia de la violencia criminal, la narcocriminalidad en México. Entonces, esto genera una reflexión aguda al punto de creer que si nos empeñamos también en reducir la pobreza, eso va, ojo, y yo he mantenido siempre esa tesis, eso va a disminuir la violencia criminal en principio, y tenemos que ir hacia eso, tenemos que creer que sí. Pero si se deja avanzar tanto la criminalidad lamentablemente se hace sistema. Esa forma de criminalidad se vuelve cultural. Y por más que generemos planes sociales, por más que intentemos decir, bueno, ahora sí nos dimos cuenta, nos dimos un baño de verdad y queremos construir un Estado social, si llegamos tan tarde, esa forma de criminalidad se vuelve indetenible. Es decir, ya forma parte de un problema que no solamente es económico, no solamente es táctico, sino también cultural. ¿Podemos estar en ese momento en el Ecuador? Pues esa es la gran pregunta. ¿Cuánto nos falta para llegar a ese momento, doctor Paladines? Porque además de las extorsiones, en el país se ha dado una ola de secuestros sin precedentes, y ya no son blancos, me refiero a las personas, a las víctimas, gente que tiene muchos recursos, es cualquiera. Es cualquier persona que sale del cine, de una función de cine, que va rumbo a su casa, le interceptan en el camino, se le llevan en el carro, o se llevan a uno de sus familiares, o está llegando a su domicilio, lo cogen afuera, o sea, y es cualquier persona, ya no importa si tiene o no tiene recursos. ¿A cuánto estamos de llegar al escenario que usted acaba de describir? Todos los invitados que ustedes aquí han tenido en Radio Pichincha, todos coincidimos en general que ya hablar sobre estadísticas, hablar sobre números es llover sobre mojado. Es decir, las cifras dan cuenta de que hay un incremento imparable de la criminalidad que se traduce en homicidios, que se traduce en secuestros, que se traduce en extorsiones, pero que se traduce también en una dinámica de acciones criminales que el gobierno no logra detenerlas. ¿Mm? Por el contrario, la forma en cómo presenta Noboa su imagen como presidente es también como una especie de chiste. Usa la red social TikTok. Y la red social TikTok es para expresar un contenido de la forma de un chiste. El presidente Noboa está entendiendo que lo que está pasando en el Ecuador es un chiste. Tenemos que un poco indignarnos de esto. Tenemos que no solamente exigir transparencia en la información, no de creer simplemente de que alguien sale a dar un discurso en una rueda de prensa y dice de la noche a la mañana hemos reducido la tasa de homicidios. Pero bueno, eso no se ve, ¿no? En Manta están prácticamente convirtiendo toda la ciudad en un cuartel, temáticamente hablando, para intentar reducir la criminalidad. Y por otra parte, como digo, tenemos que volver a aprender a indignarnos. Indignarnos significa no
se tiene que tolerar en el Ecuador. Ningún ciudadano en el Ecuador debe tolerar vivir de la forma en cómo está viviendo. Y la forma en cómo está viviendo es un verdadero maltrato. Es decir, salir a la calle y pensar que va a ser asesinado. Un amigo me decía, Jorge, yo cuando salgo a la calle tengo que vestirme verdaderamente como un pordiosero. Porque si salgo con una camisa que más o menos huele a limpio, soy víctima de la delincuencia. Tengo que ir con ropa harapienta, tengo que verme mugroso. Ni siquiera puedo llevar dinero del que puedo después irme al cine o irme a un restaurante, porque todo puede ser objeto de que sea atacado o sea virtualmente también o eventualmente asesinado. Entonces, esa forma de vivir en un país donde ya se perdió la esperanza posiblemente, genera que esta forma de criminalidad ya se vuelva sistema. ¿Eso le está importando al presidente Noboa? Él tiene otra realidad. Él posiblemente esté pensando en sus formas de sobrevivencia empresarial, más allá de si es o no presidente. Entonces, esa indignación en la sociedad tiene que verse reflejada políticamente, democráticamente, en cualquier persona que diga que va a reducir la criminalidad o que está reduciendo la criminalidad sin ningún resultado, sin ninguna evidencia fáctica, en sus pretensiones de volver a ser presidente. Es decir, si el presidente Noboa quiere ser nuevamente el que gobierne el Ecuador en el año 2025 y no está presentando resultados, pues me parece que la ciudadanía tiene que aprender a indignarse y decirle, no te vamos a dar la oportunidad porque tú no has cumplido con tu promesa, porque seguimos viviendo en un verdadero infierno que es en este caso un país donde la mayoría está siendo secuestrado o extorsionado en términos de la de ser víctimas del delito. Uh-huh. Doctor, durante los últimos años hemos visto un proceso, y a esto me refería al final casi del comentario, un proceso de permanente deslegitimación de lo público, ¿no? Lo público es malo, lo público es ineficiente, lo público es lo peor. Además, en lo público, siendo malo, todavía se destinan muchos recursos que no van a ninguna parte, entonces hay que cada vez invertir menos en lo público. Ahora, como decía, a partir del veto a la ley que facilitaba la asignación rápida de recursos a los municipios y prefecturas y juntas parroquiales, nos han querido hacer creer que los municipios, las prefecturas, los GAF, no sirven, ¿no? Y que además son los niveles más cercanos de gobierno a la gente. Desde el gobierno central hemos vivido una experiencia terrible, entonces cada vez menos y peores, paupérrimos servicios de salud, de educación. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, a nivel educativo, el Estado ha expulsado a 60,000 chicos y niñas de las aulas, y ahí están, pues ese es el material que están ahora recogiendo todas las bandas de crimen organizado. Entonces, si nosotros seguimos, digamos, dejando primero que nos gobiernen con esa lógica, con esa orientación de que lo público es malo, si seguimos en esa línea de dejar de invertir en lo público, no va a haber más espacios ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad para que la gente se forme, para que se ocupen en algo los jóvenes. ¿Qué va a pasar después? O sea, digamos, si el escenario ahora es catastrófico como vemos, en el futuro, si seguimos con esa orientación y esa línea de que lo público es lo peor y que no hay que invertir en lo público, ¿hacia dónde vamos? Pero es una paradoja, es decir, para un gobierno neoliberal, lo público puede ser el Fondo Monetario Internacional me dijo, ¿no? Lo público es sistemas de salud y de educación, por ejemplo. Y para esto hay que achicar el Estado. Pero no así en lo que significa agencias de seguridad. Es decir, en lo que significa Fuerzas Armadas y Policía, ahí sí los neoliberales creen en lo público. Claro. Al punto de bonos de alimentación, vamos a reforzar a las agencias de seguridad. Y esto nos debería también llevar a hacer preguntas a saber si es que existen tácticas verdaderas, si existen estrategias para reducir la imparable ola de violencia que está padeciendo el Ecuador. Y aquí emergen dos cuestiones. La una es que ¿cómo devolver la confianza? ¿Cómo volver a tener confianza en agencias de seguridad donde todavía tenemos la sospecha de casos que no han sido lo suficientemente investigados, como casos de narcos generales, etcétera, de casos que siempre aparecen en medios de comunicación, de miembros o de la policía o de Fuerzas Armadas que están involucrados con el crimen organizado? Entonces,
¿Cómo volver a tener confianza con agencias de seguridad para luchar en algo tan sensible, en algo que tiene tanto dinero como es el narcotráfico? Y por otra parte, da la impresión de que las estrategias para esa forma de criminalidad no dan pie con bola. No se logra desarticular, no se logra disminuir la tasa de homicidios. Es más, atacan a un grupo y vuelven a aparecer otro. Y las estadísticas son contradictorias, porque el presidente acaba de decir que hay más miembros en las organizaciones criminales que en las propias Fuerzas Armadas. Y toda esa cantidad de personas detenidas, que horondamente lo han dicho ante los medios de comunicación, ¿de qué está sirviendo? Entonces, mientras más personas detenidas en nombre de la lucha contra el narcotráfico está haciendo el gobierno, más miembros tienen las organizaciones criminales. ¿Y cómo es que les tienen acorraladas? Perdón, Doc, pero ahí, para digamos, seguir hablando sobre las contradicciones que hay en los relatos del gobierno. En este discurso que da ayer que entrega chalecos, Noboa ha dicho que les tienen acorraladas a las bandas de crimen organizado. Si son más, si por sus propias palabras se sabe que son más, ¿cómo es que menos les tienen acorralados? Sí, esa es la paradoja, ¿no? El gobierno no va a reconocer lo que ya es, desde mi punto de vista, un evidente fracaso. Pero además, debemos como ciudadanos, insisto, como ciudadanos, indignarnos. La promesa, el proyecto que supuestamente tenía el presidente Noboa antes de ser presidente es luchar contra la inseguridad, es reducir la inseguridad. Bueno, ¿dónde están los resultados? Y no podemos ser compasivos, porque yo he escuchado incluso a algunos colegas que han opinado en estos espacios, que dicen, bueno, hay que tener un poco más, hay que comprender un poco más al gobierno, porque entró luego de la muerte cruzada. Son solo 6 meses. Solo son 6 meses, solo conformó gabinete en el mes de febrero. Bueno, en realidad, si podemos decir cuál es el tiempo que está gobernando, son 2 o 3 meses. Es decir, tenemos que ser compasivos con un gobierno que tenía que haber programado la reducción de la inseguridad antes de ser presidente. Claro. Es decir, esto no es un juego. Si usted va como un estudiante y quiere proponer una investigación académica y dice, bueno, este es mi plan, y le dicen, perfecto, usted entonces va a cumplir con ese plan, con esos tiempos, porque si no lo hace, entonces usted es un impostor. Usted no puede llevar a cabo esa investigación. Y eso es el simple ejemplo de una investigación académica. Y no se diga para ser presidente de un país donde el problema fundamental, en este momento es el problema fundamental, es la inseguridad. Me preocupa también adicionalmente que sobre este problema fundamental no estemos teniendo la misma lectura las organizaciones políticas, por ejemplo. Y lo digo en el caso de la CONAIE y del movimiento indígena. Lo digo en el caso de Leonidas Sisa. Leonidas Sisa tiene una lectura siempre social, siempre apegada a los pueblos, siempre progresista en ese sentido, yo creo, pero yo también no veo que el problema de la inseguridad sea el eje transversal del discurso de Leonidas Sisa. Es decir, cuidado con creer que si nosotros defendemos que el cilindro de gas tiene que mantenerse subsidiado, pues bueno, que se mantenga subsidiado, pero a la vuelta de la esquina están asesinando, a la vuelta de la esquina están robando. Es decir, con esa forma de criminalidad que extorsiona, nadie puede tener simplemente un negocio en el Ecuador. El Ecuador se vuelve un país invivible. Y lo que están produciendo esas organizaciones criminales es la normalización de la violencia. Lo que están produciendo esas organizaciones criminales es ya una cultura de violencia. Lo que están produciendo esas organizaciones criminales es que el gobierno no solamente lo tome esto como un chiste en TikTok, sino simplemente que se tome la foto 2 tanques de guerra en Manta, donde los altos mandos de las Fuerzas Armadas digan vamos a luchar contra la criminalidad. Y bueno, pues, ¿dónde están los resultados de las cooperaciones internacionales? Reformamos la Constitución para eso, votamos la soberanía del Ecuador por un caño, y bueno, no hay resultados. Simplemente podemos decir que por los hechos hoy en día el gobierno en los temas de lucha contra la inseguridad está fracasando. Doctor Paladines, ayer se conoció que el Departamento del Tesoro, una oficina del Departamento del Tesoro, aplicó sanciones contra el señor alias Pipo y contra la organización Los Lobos, considerada por el gobierno norteamericano como una de las más grandes en el Ecuador. ¿Hasta qué punto esto, que por cierto fue muy bien recibido por el presidente de la República, saludaba la decisión de Estados Unidos en ese sentido y hacía énfasis en ella diciendo que Estados Unidos respalda la lucha antiterrorista que hace el gobierno ecuatoriano con esa sanción hacia alias Pipo y su organización Los Lobos? ¿Hasta qué punto esta decisión del gobierno norteamericano ayuda a enfrentar esta organización delictiva primero en el Ecuador y en esta lucha contra la inseguridad? Digamos que es un grano de arena dentro del desierto.
y esto me recuerda también a todos los casos que presenta la Fiscalía General en nombre de la lucha contra el crimen organizado. Pues bien, en términos de efectividad, no en términos mediáticos, no en términos de impacto, ¿cuánto de esos casos está contribuyendo a reducir significativamente, por ejemplo, la tasa de homicidios? Y uno dice, no es que esté mal que se lo haga, pero en términos de correlación todavía no hay resultados. Entonces, aquí me parece que hay una especie también de narrativas y de discursos que se construyen alrededor de la lucha contra el crimen organizado, de poner nuestros granos de arena, pero no se ataca al problema neurálgicamente. Más bien se está expandiendo, se está diversificando. Como digo, el problema del crimen organizado en el Ecuador es que tarde o temprano se está convirtiendo ya en sistémico. El Ecuador va a tener que convivir con estas formas de criminalidad, y por más que cambiemos el chip, por más que el gobierno reaccione y decida, no voy a hacer TikTok, no voy a entender la política como un chiste y voy a tomar la política en serio para devolverle la seguridad y al menos el derecho a que vivan tranquilos los ciudadanos, eso puede ser que ya llegue tarde. Entonces, creo que tenemos que, insisto, reflexionar como ciudadanos. El problema en este momento también pasa por la ciudadanía, es un problema de orden democrático, porque estas formas de criminalidad también están deteriorando no solamente la convivencia, sino nuestra percepción sobre la democracia. Y la percepción sobre la democracia es no tolerar a ese estilo de gobierno que no tiene resultados, que presenta unas cifras, que construye una realidad paralela, cuando en el fondo el Ecuador está básicamente viviendo un verdadero infierno. Doctor, las experiencias que han vivido países cercanos como Colombia y Perú, ¿podrían servir ahora como modelo a seguir para tratar de resolver el problema? Porque hubo una frase suya que me quedó dando vueltas en la cabeza de la primera intervención, y es que podríamos llegar a un punto de no retorno. Y parecería que sí, porque digamos, vamos... dos gobiernos de enseguidilla, el de Lasso y el de Noboa, sin quitarle, por supuesto, el nivel de responsabilidad que en esto tiene el gobierno de Moreno, y cómo él desmontó todo el sistema de seguridad que tenía el país para permitir que ahora pase lo que pase, que no han podido dar respuestas, y que no sé si no han podido o no han querido o no han estado preparados o no se han dejado asesorar, porque digo, en el caso de Lasso, por ejemplo, haber creado una Secretaría de Seguridad y encargar esa Secretaría de Seguridad a Diego Ordóñez, me da la impresión de que o no quería, o era solamente crear un puesto burocrático para uno de sus panas, ¿no? Pero no es no darle la responsabilidad a alguien que sí sabe sobre la materia, ¿me entiende? No sé si me entiende, Doc. Entonces, ahora pasa lo mismo, es decir, le entrega el Ministerio del Interior y de Seguridad a la abogada de sus empresas. Yo no sé cuánto sabe la señora Palencia sobre criminalidad, sobre inteligencia, sobre crimen organizado, no sé. Y esas experiencias de lo que pasó con Colombia y Perú podrían servir en este momento, o quizás nosotros ya rebasamos incluso los límites a los que llegaron estos hermanos países, y qué tipo de solución podríamos darle entonces viendo las experiencias de ellos. Ayer tuve una intervención en un programa en Colombia, y el caso ecuatoriano es espeluznante por una gran característica. El proceso de la violencia en Colombia es un proceso que al menos se agudizó entre los años 80 y 90. El de México tiene más o menos 20 años, pero en el Ecuador se agudizó en 3 años. Es decir, la frecuencia y la intensidad en la que se está produciendo la violencia, en gran medida por el narcotráfico en el Ecuador, pero ahora también por la extorsión, es un periodo tan corto, pero que además es mucho más palpable que Colombia y México, porque son países que tienen más población y también más extensión territorial. El Ecuador, al estar concentrado en un pequeño territorio con una gran, en este caso, densidad demográfica, en comparación a Colombia, por ejemplo, padece más esta ola de violencia. Tienen sus matices cada uno de estos países, pero la característica es que claro, en ninguno de ellos hay un punto donde pueda decirse, vamos a cambiar la historia, todavía no veo eso en Colombia, todavía no veo eso en México, donde se da vuelta a la página y volvemos a esta así denominada era de paz, a era de tranquilidad. Esta tesis, insisto, no soy amigo del nombre del punto de no retorno, creo que el único punto de no retorno es la muerte, pero
Pero cuando las formas de criminalidad se vuelven sistémicas, entonces las sociedades eternamente tienen que aprender a vivir con esas formas de criminalidad. Y esa responsabilidad es de los políticos, de no haber entendido que tenían que cambiar esas dinámicas, de no haber actuado a tiempo. El mensaje, si se puede construir este espacio para dar un mensaje que le doy al presidente Daniel Noboa: oiga, señor presidente, tómese en serio su gobierno, déjese de hacer chistes en TikTok. Oiga, señor presidente, tómese en serio su gobierno y dedíquese a reducir la ola de inseguridad que está destrozando la vida, las esperanzas y el futuro de los ecuatorianos. En unos minutos va a hablar Catherine, voy a estar muy interesado en escucharlo, porque esto del reclutamiento de niños implica también que nuestro tesoro, nuestra juventud, en estos momentos ya ni siquiera tiene esperanzas o expectativas de ir a la universidad, sino de ser tiguerón, o de ser chonero, de ser chone killer, de pertenecer al crimen organizado. O sea, estamos premiando también una especie de cultura o de narcocultura que implica, insisto, la pérdida de futuro. Señor presidente, reduzca la tasa de homicidios, dedíquese a eso. Y en el caso colombiano me recuerda a cómo también se genera esta expectativa de creer que se está combatiendo el crimen organizado, porque hay una cantidad enorme de incautaciones de cocaína. ¿De qué está sirviendo las incautaciones de cocaína en Colombia? ¿De qué están sirviendo las cantidades de incautaciones incluso en Ecuador? ¿Tienen algún significado eso con la reducción de la violencia? Ninguno. Ninguno, no tiene ningún significado, porque el indicador fundamental, insisto, que tienen que dedicarse nuestras agencias de seguridad, que tiene que tenerlo presente la ministra Palencia, es la reducción de la tasa de homicidios. Todo lo demás que haga el gobierno y que no reduzca la tasa de homicidios es pura ilusión.